Ya llegamos al segundo tema de nuestra serie Dios, después de pasar 2 semanas realmente maravillosas, para mí en realidad han sido maravillosas, descubriendo cada vez más lo contundente de las Escrituras sobre la Trinidad, aunque inexplicable, como ya hemos visto. Hoy queremos dar una reseña, un acercamiento, porque no podemos llevar todo, completar todo, pero un acercamiento, una reseña al tema. Hoy día nos toca Dios fiel. Dios fiel. ¿Ustedes saben que Dios es fiel? ¿Saben eso? Bueno, hoy día voy a tratar de que sus mentes lleguen a una mayor comprensión de esto y por ende, como pasó en el tema de la Trinidad, nos lleve a la adoración correcta a Dios y caer rendido frente a su amor y su poder y su fidelidad. Espero, como dije, me sigan teniendo paciencia y estén listos para, en un tiempo limitado, juntos deleitarnos con la palabra de Dios. Dios fiel. Permíteme ir acercándote al tema en lo básico, el concepto. Vamos a hablar del concepto primero en esta introducción, concepto de fiel. Un hombre una vez me dijo, al escucharme decir que Dios es fiel, me dijo, solo los perros son fieles. Creo que no tenía claro esa palabra en la Biblia, que significa fiel. Y para que tú lo tengas claro, quiero decirte de dónde proviene. La palabra fiel viene de la palabra hebrea amán, amán. Deuteronomio 7:9, quisiera que apuntes algunos textos, otros nos vamos a detener, pero en Deuteronomio 7:9, la palabra de Dios dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel. Ahí dice amán, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y de la palabra amán, hasta ahí dejo Deuteronomio 7:9, y de la palabra griega pistó, no solamente la palabra hebrea amán, sino de la palabra griega pistó, viene fiel, y pistó lo traduce así, primera de Pedro 4:19 en el Nuevo Testamento, para hacer el paralelo del uso de la palabra fiel, de modo, dice primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel, pistó, creador, y hagan el bien. Estas dos palabras nos llevan al concepto de, escucha lo que significa fiel, escucha lo que significa fiel, que es amán, pistó. Estas dos palabras nos llevan al concepto de certeza, absoluta confianza. Hermanos queridos, quiero que pongan toda su atención aquí porque del concepto sale todo lo demás. Si no entendemos bien el concepto, no vamos a entender lo demás. Esta palabra, amán y pistó, nos llevan al concepto de certeza, absoluta confianza, donde puedes depender. Certeza, absoluta confianza, puedes depender. Es claro que al referirse a Dios, lo que decimos es que Dios es sin duda, escucha esto, digno de confianza y podemos depender sin reservas de lo que dice o promete. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Estamos en el concepto recién. Es muy importante esto. No subestimes esto que seguramente tú dices, bueno, muy sencillo. No lo subestimes porque esto va a permear todo el estudio hoy. Repito, Dios es sin duda digno de confianza, es lo que expresa la Biblia cuando habla de amán o habla de pistó. Dios es sin duda digno de confianza y podemos depender sin reservas de lo que dice o promete. ¿Está usted de acuerdo hasta ahí conmigo? Claro que sí. Es muy importante para este estudio que usted le dé peso a lo que estamos quedando. Dios es de confiar plenamente, es de absoluta confianza. Seguimos. Ese concepto nos lleva como un peldaño más de manera natural. Si yo sé que Dios es digno de confianza, que puedo depender de Él sin reservas, entonces me lleva como un peldaño más a pensar, si Dios es fiel o digno de confianza o de absoluta certeza, entonces Dios es inmutable. Es inmutable. ¿Qué significa? ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Pensemos esto por un minuto. Pensemos esto. Estamos en una sociedad totalmente desconfiada y no es para menos. Hoy prometemos algo y mañana, si nos sentimos bien, lo cumplimos, pero podemos cambiar las reglas y punto. Y es la normalidad en el mundo que vivimos. Damas y caballeros, Dios no es así. Dios no es así.
No cambia, es inmutable. Déjame darte algunos argumentos. Malaquías capítulo 3, verso 6. Déjame darte este argumento en el Antiguo Testamento. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová, escucha, esto es directo, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Directo, ¿verdad? Yo Jehová no cambio. No hay nada que decir ahí. Santiago 1:17, para hacer el paralelo en el Nuevo Testamento, hablando del mismo tema, que Dios es inmutable. Si Dios es fiel, nos lleva a otro peldaño. Dios es inmutable. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, mis amados, no cambia. Es inmutable. Por supuesto, Él no puede mentir. Vamos a otro peldaño más. Si Dios es fiel, digno de confianza, de toda certeza, que me puedo entregar dependiendo sin reservas porque Él lo que dice lo promete, entonces el concepto me lleva a inmutable, porque Dios no cambia, no puede cambiar. Pero también nos lleva a otro concepto. Por supuesto, Dios no puede mentir. Es decir, no puede ser inconsecuente con lo que dice o con lo que es. Escucha estos tres etapas de toda la fidelidad de Dios, porque esto va a servir para el estudio hoy. Por supuesto, Él no puede mentir. Números 23:19. Déjame argumentar eso. Te quiero poner algunos versículos que hablan que el punto o el tema no es exclusivamente el mentir, pero que nos lleva a entender eso con claridad. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿No te parece clarísimo? Dios no miente, no puede mentir. Él dice algo, lo hace. Él no puede mentir. Déjame darte el paralelo en el Nuevo Testamento, Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. A fin de que por dos cosas, dice el autor de Hebreos. ¿Quién es el autor de Hebreos? A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hebreos 6:18, el autor dice que es imposible que Él mienta, y ahí habla de dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas en el contexto? Solamente para que no te pierdas en el pasaje. La primera es la promesa de Dios y segundo es su juramento. Esas son las dos cosas que habla ahí, que son inmutables en el contexto. Las promesas de Dios y su juramento. Hay pasajes que no nos pueden confundir. Cuando yo hablo que Dios es fiel, ya vimos eso, certeza, absoluta confianza, todo lo que hemos dicho, espero que lo tengas. Segundo, es inmutable, nos lleva a que es inmutable, no cambia, ya mi concepto se va ampliando de fiel, es fiel, certeza, pero es inmutable, no puede cambiar. Y en tercero, no puede mentir. Pero hay pasajes en la Biblia que te pueden confundir, nos pueden confundir. Por ejemplo, Génesis 6 al 7 te puede confundir cuando entramos al concepto de fidelidad, entramos al concepto de inmutabilidad, entramos al concepto de que Dios no miente. Génesis 6:6 dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En ocasiones, al encontrarnos con este tipo de pasajes, nos chocamos en nuestros conceptos. No olvides, en primer lugar, para no chocar en nuestros conceptos, porque el problema no es la Biblia, no es Dios, el problema somos nosotros al leerlo. Cuando nosotros nos chocamos con estos pasajes, pueden movernos un poquito, pero déjame darte una ayuda para estas cosas, viendo que Dios es fiel, teniendo claro que Dios es inmutable, teniendo claro que Él no miente, En primer lugar, la Biblia no puede contradecirse. Eso tienes que tomar siempre en cuenta cuando veas un pasaje. La Biblia no puede contradecirse. Es perfecta en sus escritos, pues son exhalados por Dios. En segundo lugar, el autor humano le da un carácter humano a Dios. ¿Te das cuenta que dice que Dios se arrepintió, verdad? ¿Verdad que sí? ¿Están bien sus mentes hasta aquí? ¿Han tomado buen desayuno? Qué bueno. Bueno, algunos dicen no, pero no importa, están en ayunas.
Aquí el autor humano le da un carácter humano a Dios. Eso se llama antropomorfismo. Es darle un carácter humano a Dios. Por eso, como no sabe cómo expresarlo, tiene que expresar humanamente, pues tiene que hacernos entender de alguna manera lo que está expresando. Y en tercer lugar, ya en el texto vemos que Dios no cambia. Es decir, Él creó al hombre y todo bueno en gran manera, y Dios no cambió. Lo que cambió fue el hombre al rebelarse. Dios no cambió. Déjame llevarte a un gran teólogo que se llama Berhoff. Berhoff, en su tratado de teología sistemática, dice lo siguiente, y cito: hay cambio alrededor de él. O sea, hay cambio alrededor de él. Él es Dios. Hay cambio alrededor de él. Cambia las relaciones de los hombres con él. Pero no hay cambio en su ser, sus atributos, sus propósitos, sus motivos de acción o sus promesas. Si las Escrituras hablan de su arrepentimiento, de cambiar sus intenciones y de alterar su relación con los pecados cuando se arrepienten, debemos recordar que esa es solo una manera de hablar antropomórfica. En realidad, el cambio no está en Dios, sino en el hombre y en las relaciones del hombre con Dios. Fin de la cita. Berhoff con claridad dice, Dios nunca cambia. Puede cambiar cerca de él, el ambiente de él, la gente, pero él nunca cambia. Él nunca cambia. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Entonces, hasta ahí en concepto hemos entendido. Dios es fiel, es certeza, confianza, digno de depender de Él. ¿Está claro? Ustedes lo han anotado, ¿verdad? No lo puedo repetir por tiempo. Segundo, es inmutable. Él no cambia, Él no varía, no tiene sombra de variación. Y tercer lugar, Él no miente jamás. Dice algo y lo cumple. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Déjame darte un anexo rápido sobre esto, como un resumen. Escúchame bien, Dios todo lo que ha dicho lo cumple, ¿está claro? Porque Él es fiel, inmutable, digno de confianza, Él no miente, ¿ok? Dios dijo en Génesis 3:15, lo voy a decir rápido, les pido perdón, pero no quiero dejar nada en el aire aquí. Génesis 3:15, vendría el Mesías y hace 2000 años vino el Mesías, o sea, Dios cumplió. Génesis 8:22 prometió que mientras esté la tierra no faltarán recursos y seguirán las estaciones. No se preocupe, por si acaso aquí en Génesis 8:22, no se preocupe por favor que la capa de ozono va a destrozar a alguien, a la gente, o que de pronto vamos a destrozar el planeta cortando árboles. Damas y caballeros, Dios ha prometido que hasta que Él quiera, la tierra seguirá, que es recontra, rechoncha y muy fuerte. Por si acaso. O sea, dejen de hacer Biblias, ¿no? verdes del ambiente, porque esas cosas es una teología errada. Tenemos que cuidar, por supuesto, y ser buenos mayordomos, pero no llevarnos a la exageración. Génesis 8:22 prometió que mientras la tierra esté, seguirán las estaciones, todo seguirá hasta que Él quiera. Bueno, eso no ha cambiado, Dios lo ha prometido y lo seguirá prometiendo. Dijo Dios en Génesis 9:8 a Noé que no iba a destruir más la tierra con diluvio y dio un arco en las nubes como señal. Bueno, ahí tú lo ves, el arco en las nubes, bueno, creo que acá no mucho, pero ahí está el arco en las nubes, lo cumplió, lo cumple. Prometió a Abraham una nación en Génesis 12. ¿Y qué pasó? Le dio una nación, Dios cumplió. Génesis 15:13, le dijo a Abraham que su nación sería esclava 400 años y después sería libertada. ¿Qué pasó? Lo cumplió. Génesis 21, le dijo a Abraham que tendría un hijo en su vejez. ¿Lo cumplió? Lo cumplió, Isaac. Éxodo 3, le dijo a Moisés que a través de él liberaría a Israel de la potencia mundial Egipto. ¿Dios lo hizo? Lo cumplió. Josué 2, le dijo a José que le daría a Jericó y se lo dio. Lo cumplió. Le dijo Dios a Jeremías en Jeremías 29 que el cautiverio sería 70 años del pueblo de Israel en Babilonia. ¿Y lo cumplió? Milimétricamente, 70 años salieron del cautiverio. Mucho más. Reinos que dijo que desaparecerían, que permanecerían, Él lo cumplió. Dios es fiel, mis queridos. Siempre cumplió lo que dijo, siempre lo cumplirá. ¿Hasta ahí están bien? ¿Hasta ahí están bien? No se olviden. Fiel, inmutable, ¿y qué más? No miente. Entonces, si Dios dice algo, ¿lo va a hacer o no? Claro que sí. Él lo ha dicho anteriormente, ha cumplido todo lo que ha dicho hasta aquí por la historia y lo seguirá cumpliendo. Pero quiero llevarte un poquito más allá. ¿Seguro que están bien? Estamos en la introducción, ¿eh? Un poquito más allá. Aquí hay mucho más. Déjame explicarte. En Isaías del capítulo, escúchame bien antes que vayas, del capítulo 42 al capítulo 44,
Dios les está diciendo al pueblo de Israel, que es un pueblo apóstata, un pueblo totalmente volteado a Dios, les está diciendo, escúchenme bien. Esto es un resumen del capítulo 42 al 44 y ahorita voy a ser más específico, pero quiero que tu mente esté ahí para que me entiendas el punto. Les dice, ¿saben cómo se comprueba que un Dios es real? ¿Ustedes creen que hay otros dioses aparte de mí? ¿Sabes cómo se comprueba si un Dios es real? Porque lo que dice, literalmente lo hace. ¿Escucharon lo que va a decir Dios ahorita que les mencione? Eso es lo que dice el capítulo 42 al 44, en resumen, al pueblo de Israel. Ustedes siguen a dioses ajenos, pero yo te voy a enseñar que solamente yo soy Dios. Porque si no, pregúntale a esos dioses por el pasado y pregúntale por lo que va a venir, a ver si te contestan y a ver si son exactos. Pero yo, déjame decirte algo. Y ahí quiero llevarte a Isaías 41, 21. Ahí sí me gustaría que vayas. No te olvides el contexto. Y no te olvides lo que estamos tratando. Dios es fiel, digno de confianza, absoluta confianza. Lo que dice lo hace. Es inmutable. Isaías 41, 21. Es inmutable. Él no miente. Isaías 41, 21 dice, alegad por vuestra causa, dice el Señor. No se olviden el contexto de lo que les he explicado. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Verso 22. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Escúchenme hasta ahí. Dios les está diciendo, díganle a los dioses que les digan qué ha pasado antes. Díganle lo que va a pasar después, a ver si le responden. Eso es lo que está diciendo. Seguimos. Y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Verso 23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Es decir, si yo soy Dios, les está diciendo al pueblo de Israel, apóstata, totalmente volteado, miren, ¿ustedes quieren adorar a otros dioses? Bueno, pregúntenle qué ha pasado antes, a ver si les contestan. A ver si les dicen milimétricamente cómo si hicieron la tierra, los cielos, como yo. O lo contrario, díganle lo que va a pasar, a ver si les dice algo para que les digan, a ver si exactamente va a pasar lo que ellos dicen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en qué está? Ahora, lo que dice, si soy Dios, lo que digo y prometo, se tiene que cumplir. Yo te voy a dar aquí, Israel, le dice Dios a Israel, una profecía que todos verán si soy Dios o no. Estoy parafraseando, por supuesto. Y ahora quiero que vayas a 44:28, que es el resumen de lo que Dios le dice al pueblo de Israel para decirles, yo soy fiel y lo que yo digo se cumple sí o sí, porque soy el único Dios. Y cuando les da una profecía, lo que le da es la profecía de la restauración de Jerusalén a través de un nombre. Su nombre es Ciro. Y escuchen lo que dice Isaías 44:28. Que dice de Ciro, escuchen lo que le dice Dios a Israel de Ciro. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundada. Y ustedes dicen, bueno, todavía no le encuentro relación. Déjame decirte algo. Un hombre llamado Ciro, dice Dios, edificará a Jerusalén destrozada. Damas y caballeros, escúchenme bien, un siglo y medio después se escribe, se pone y se plasma el libro de Esther, capítulo 1, verso 2. Y el libro de Esther 1:2 dice esto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Damas y caballeros, un siglo y medio después, los de Israel miraban y decían, ¿Ciro? ¿Pero por qué no puede ser Jorge, por ejemplo? ¿No suena mejor Ciro que Jorge que Ciro? ¿Por qué no puede ser Pepe mejor? Ciro, damas y caballeros, un siglo y medio después, la profecía del Dios a su pueblo de Israel se cumplió literal, exactamente como Él dice. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Está diciendo, si yo no cumplo exactamente lo que digo,
yo mismo estoy denigrándome como Dios. No soy Dios. Se juega todo Dios cuando da una profecía. Y acá se cumple milimétricamente. Promesa cumplida literal. Esto para que veas que el Antiguo Testamento se interpreta literal, no de forma alegórica. Lo que dice que es. Y lo que dice que va a pasar o pasa. Dios coloca su dignidad en cumplir sus promesas en forma literal. Mis amados, Dios es fiel. ¿Entienden mejor ahora el concepto? Dios es fiel. ¿Están bien hasta ahí? ¿Seguros? Perfecto. Entonces es fiel, confiable, totalmente digno de absoluta certeza. Puedo entregarme sin reservas. Él es inmutable, no cambia. Él no miente, jamás va a mentir. Nunca va a fallar. Va a cumplir lo que dice sí o sí. ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Seguro que está claro? Y su dignidad está en juego. No puede dejar de cumplir literalmente lo que promete. Ahora sí, terminamos la introducción. ¿Están bien? Perfecto. Ahora sí acabamos la introducción. Déjame hablarte del Dios fiel y solamente quiero tocar 2 puntos contigo. El primero de ellos, Dios es fiel a sus pactos y en segundo lugar, Dios es fiel a su palabra. He podido tener no sé cuántos puntos aquí, he peleado tanto en mi mente por esto, pero solamente lo he resumido en 2 y espero que sean por hoy algo que llegue a tu mente con claridad. Solo 2 puntos que nos van a llevar a recorrer la Biblia. Primero, Dios es fiel a sus pactos. Segundo, Dios es fiel a su palabra. A sus pactos, te lo tengo que explicar, quizá parecieran sinónimos, pero quiero explicarte un poquito esto. ¿Están listos? Punto 1. Ya saben el concepto, ¿verdad? Tienen claro el concepto de lo que es Dios fiel, por lo menos hasta aquí, y saben que su dignidad se juega en lo que Él dice. Él es fiel. Lo que Él dice lo va a cumplir sí o sí. Él es Dios. No miente. Inmutable. Primer punto. Dios es fiel a sus pactos. ¿Listos? Listos. Listos. Primero, las promesas de Dios con Israel se basan en 3 pactos que quisiera recordártelos. Dios le ha dado promesas a Israel y se basan en 3 pactos que quisiera recordártelos y que nos van a llevar a través de un entendimiento mejor de estos pactos a la línea clara o al punto claro de que Dios es fiel. Lo que hemos visto en el concepto lo vamos a comprobar en lo que Dios dice. Dios es fiel a sus pactos. Primero, el pacto de Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Los pactos a Israel, el Dios con Israel se basan en 3 pactos. Y primero de ellos hace un pacto con Abraham. Génesis 12:1. Si pueden ir ahí, sería Génesis 12:1, desde el versículo del 1 al 3. Vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y escucha esos términos. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Este pacto es interesante desde el comienzo porque todo él se basa en Dios. ¿Has visto? Haré, te engrandeceré, te haré, te haré, te haré. Todo se basa en él. No se basa en el hombre. Seguimos. ¿Están conmigo, verdad? Todavía siguen conmigo, perfecto. Ahora, seguimos armando. Génesis 13, ahí nomás, un capítulo más. Desde el verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, en la historia de Lot, Génesis 13, después que Lot se apartó de él, dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Otra vez unilateral. La daré, yo lo haré, la daré, te lo daré. Unilateral. No depende de otro firmante, solo de Dios. Génesis 15, verso 7. Como me gusta viéndolo sus Biblias. Y le dijo, yo soy Jehová. Le dice Dios a Abraham, que te saqué de Ur de los Caldeos. O sea, que le está diciendo, tú eres un idólatra,
de una tierra pagana y yo te saqué de ahí para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, es una pregunta de Abraham como diciendo, bueno, Señor, está bien, que te creo, tú eres Dios fiel, muy bien, pero una preguntita cortita. ¿Cómo sé que la voy a heredar yo? ¿Cómo sé? Bueno, a partir del verso 9, Dios le indica a Abraham que coloque animales partidos. No voy a leer eso por cuestión de tiempo, pero le indica y le dice, bueno, ¿quieres saber cómo esto es seguro? Mira, hacemos una cosa. Vamos a poner animales, trae animales y córtalos en dos. Pobrecitos, ¿no? Corta los animales en dos, ponlos de un lado y el otro, su mitad en un lado y la otra mitad en el otro lado, o sea, 50% acá, 50% acá, y haz un camino de animalitos. Eso va a partir del verso 9, si tú empiezas a leer del verso 9 va a explicar todo lo que estoy explicando yo. Y nosotros, como hacemos un trato, tenemos que pasar en medio de esos animales, de ese camino que hemos puesto. Y por supuesto que eso era, tú dices, bueno, esto está medio loco, medio desquiciado, pero esto tendrías que remontarte a la cultura de ese momento, que se hacían pactos así. ¿Y qué cosa quería decir? Que si yo paso por el medio de ese camino con otra persona, o si hago un pacto con una persona y yo paso por el medio del camino y no cumplo lo que digo, voy a quedar como esos animales, partidos en la mitad. Ese es el concepto en la cultura. ¿Está bien? Pero cuando Abraham hace el caminito, bien lindo, hace el caminito, parte los animales, te imaginarás esa escena, ¿no? Parte los animales, hace el camino, a partir del verso 12 dice esto. Mira el verso 12 de Génesis 15. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Qué pasó ahí? Dios lo durmió. ¿Ah? Le cantó una rurugata, lo durmió a Abraham. Y el verso 17 dice que solo pasa Dios. O sea, Dios hace un pacto con Abraham y le dice, ¿en qué voy a heredar? Bueno, te voy a mostrar. Haz un camino y hagamos un pacto. Entonces, ¿Dios qué hace? Lo duerme a Abraham y el único que pasa por el camino es Dios. O sea, este pacto es unilateral. Dios se ha comprometido a cumplir sí o sí lo que le ha dicho Abraham. Y el Señor se aparece ahora, recorre conmigo, Génesis 24, se aparece ahora ya no a Abraham, sino a Isaac. Génesis 26, ¿están bien? Génesis 26, verso 24. Tranquilos. El Señor se aparece a Isaac en Génesis 26 y el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y escucha lo que le dice. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Una vez más, Dios reitera su promesa, pero ahora a Isaac. Si usted va al capítulo 28, ahora el verso 13, ¿puede ir al capítulo 28? Verso 13, Jacob, el cual es cambiado por Dios como, ¿cómo le cambia el nombre a Jacob? Israel, le dice esto en el verso 13 de Génesis 28. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y escucha esto, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pablo diría, escúchame bien esto porque esto es emocionante, Pablo diría en Gálatas 13 que aquí no dice Dios simientes, solo dice simiente porque aquí está incluido Cristo, la simiente, ¿verdad? En singular, hablamos mucho en esto, en el tema de la Trinidad, singular, plural, ¿no? Pero mira qué interesante, Pablo lo dice en Gálatas, o sea, a Pablo le interesa estudiar si es singular o plural la palabra de Dios o no. Claro que sí, le interesa si es singular, le interesa si es plural. Acá dice simiente, después Pablo lo diría en Gálatas. ¿Qué ha prometido Dios a Abraham? En buena cuenta, hasta aquí y a sus descendientes. Escuchen lo que le ha prometido. Una nación, tierra, bendición a nivel mundial, inclusive al Mesías que salvará a Israel y a los gentiles. ¿Lo tenemos claro? Dios le ha prometido a Abraham eso. Dios prometió eso a Israel. Eso es lo que le ha prometido Dios a Israel.
repito lo que le ha prometido. ¿Lo han apuntado? Por favor, apúntenlo. Le ha prometido lo siguiente. Una nación, tierra, bendición, bendición a nivel mundial. Serán benditas en ti toda la familia de tierra, inclusive al Mesías, en la simiente, ahí está, que salvará a Israel y a los gentiles. Dios prometió eso a Israel, ¿sí o no? Entonces yo te pregunto, ¿habrá caducado esa promesa que Dios le ha hecho a Israel? Habrá dicho, bueno, ya no, Israel, bueno, muchas gracias, ya no. ¿Habrá caducado? Si ha caducado, rompemos el concepto anterior, ¿verdad? ¿No te parece? Seguimos avanzando, todavía tu mente no se vaya tanto. Gálatas 3:17, déjame hacer un paralelo al Nuevo Testamento. Gálatas 3:17, donde Pablo dice que la simiente, donde está explicando eso, dice en Nuevo Testamento, esto pues digo, escuchen esta explicación, ¿por qué no ha caducado el pacto abrámico? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, escuchen, no lo abroga para invalidar la promesa. Me quedo ahí un ratito. Lo que pasa es que hay muchas personas que pueden pensar, bueno, Israel le dio la espalda a Dios, no cumplió el pacto con Moisés, la ley. Es decir, Moisés le dio la ley, el pueblo dijo, sí, voy a obedecer, y al final, ¿obedecieron o no? No obedecieron, le dieron la espalda a Dios, fue una apostasía, fue terrible hasta ahora. Israel es apóstata totalmente, terriblemente voltean el rostro de Dios e invalidan el pacto de Moisés. Pero Pablo explica, porque invaliden el trato con Moisés, no pueden invalidar las promesas hechas por Abraham. Mira el verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué está explicando aquí? Israel le dio la espalda a Dios cuando hicieron la ley mosaica, después vino Moisés, ¿se acuerdan? Los 10 mandamientos, Israel volteó el rostro de Dios y Pablo dice, bueno, ellos voltearon el rostro de Dios, pero eso no significa que el pacto hecho a Abraham se va a anular, porque esto es promesa. Esto es promesa. O sea, lo que está ratificando Pablo es todo el concepto que hemos visto antes. ¿Se acuerdan de Dios de fiel? Dios es fiel, digno de confianza, certeza absoluta. Él cumple lo que dice, Él es inmutable, Él no miente. ¿Se acuerdan? Pone su dignidad en cumplir sus promesas. Es decir, todo esto lo centra aquí. El pueblo de Israel no cumplió el pacto de Moisés, como dije, fallaron, dieron la espalda a la palabra de Dios. ¿Por las obras de ellos se anula la promesa hecha a Abraham? No, no, no. Damas y caballeros, Dios ha hecho un pacto con Israel, darle tierra, restaurarle, salvarle. ¿Usted cree que lo cumplirá? A.W. Tozer, un tremendo autor que tenemos el deleite de tener libros de él en la oficina. A.W. Tozer dice en su libro Los atributos de Dios, dice, y cito, creemos que Dios bendecirá a Israel en los días por venir. He observado, dice Tozer, escucha lo que dice Tozer, he observado que algunos cristianos están cada vez más lejos de eso. O sea, no creen que Dios va a cumplir su promesa con Israel. No creen en ningún futuro para Israel. Tozer termina diciendo, pero yo sí. Fin de la cita. Fin de la cita. Un teólogo en 1847, Horatius, bueno, no sé si lo pronuncio bien, espero que sí, Horatius Bonar. Este hombre, este teólogo escocés, me encantó esto, que sea escocés, dice, las profecías acerca de Israel son la clave para todo lo demás. Fin de la cita. William Van Genmering, no sé si lo pronuncio bien otra vez, porque estos nombres de estos teólogos son medios extraños. William Van Genmering, me encanta esto porque es un teólogo de Westminster. Este teólogo dice, Israel es la clave hermenéutica para la interpretación de la profecía. Fin de la cita. ¿Usted cree que Dios va a darle tierra, restaurarle, salvarle a Israel? ¿Lo cumplirá o no? Claro que sí, lógico. Si Dios es fiel, no puede dejar de cumplir. Deja que amplíe un poco más esto. ¿Están bien sus mentes? ¿Seguro? Ezequiel 16:60. El capítulo de Ezequiel 16 es maravilloso, pero solamente tuve que escoger un versículo. Yo les pido perdón, hay tanto argumento para esto, pero Ezequiel 16:60, sí, en el capítulo 16 hay 60, más de 60 versículos.
Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, le está hablando Dios a Israel, y estableceré contigo un pacto sempiterno, 61, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Verso 62 del capítulo 16 de Ezequiel. Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Escucha esto, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Jehová el Señor. Todo el Antiguo Testamento grita que Israel será redimida. ¿Qué podemos hacer? Antes de decirte cuándo será redimida, ¿quieren saber cuándo? ¿Quieren saber cuándo? Bueno, espérate un poquito. Déjame hablarte del pacto davídico ahora. Ya hablé del pacto de Abraham, ahora davídico. Ustedes dirán, ¿qué estoy haciendo en esta iglesia? Yo quiero que me digan que voy a prosperar, amén, y me voy a mi casa. Pacto davídico. Salmo 89. Es la única referencia que he podido tomar por tiempo. Salmo 89. Verso 35. Una vez he jurado por mi santidad, dice el Señor. Está en el Salmo 89. Y no mentiré a David. Otra vez entra en el concepto de la fidelidad. ¿Se acuerdan? Dios es absolutamente digno de confianza. Sin reserva me puedo entregar a Él. Es absoluta certeza. Dios es inmutable. Dios no miente. Aquí una vez más habla de eso. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Verso 36. Su descendencia será para siempre. ¿Para cuánto? Y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. O sea, dice Dios, así como el sol sale, la luna es firme y hay cielo, si eso no se mueve, ¿ustedes han visto que el sol sigue saliendo? ¿Sigue saliendo? ¿La luna sale también, está firme? Perfecto. Si eso pasa, o sea, si no se mueve, yo me comprometo que su descendencia será para siempre. Voy a cumplir. ¿Ustedes han visto que el sol se ha movido? ¿Se ha ido? ¿La luna? No. Es para siempre. Y estos dos pactos se centran, ahí dejo el pacto davídico, y estos dos pactos se centran en esto sí lo han escuchado, y esto les encanta, en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Jeremías 31, 31. Está fácil de acordarse, ¿no? 31, 31. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. Repito, Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Repito, quiero que vayan ahí, quiero que lo vean con sus propios ojitos. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con quién? Y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuál pacto invalidaron? ¿El de Abraham? No. ¿El de David? No. ¿Cuál invalidaron? El pacto de Moisés con los 10 mandamientos. Ellos invalidaron, dice, pero yo no haré eso. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por... ¿Esta frase te parece conocida? ¿Dónde la has escuchado tú? ¿Dónde la has escuchado esto del nuevo pacto? Nuevo pacto. Nuevo pacto. Damas y caballeros, acá está diciendo que el nuevo pacto lo voy a cumplir en Israel. El nuevo pacto es con Israel. Ellos invalidaron el pacto mosaico con Moisés, con la ley, pues era condicional. Pero el pacto de Abraham y de David no se invalida. Es cierto, escúchenme bien. Escúchenme bien, que esto es muy importante y aquí entramos al Nuevo Testamento. Escúchenme bien. Es cierto totalmente que Dios volteó el rostro de Israel por un tiempo, su apostasía, su desobediencia, y dio paso ¿a quién? A la iglesia, a la iglesia.
Gracias a Dios por la apostasía de Israel, porque por eso estamos aquí. A la iglesia. Entró la iglesia, la cual se beneficia con las promesas del Mesías, como ya estaba anunciado. Por eso que usted escucha el nuevo pacto cumplido en Cristo y que nos llega a nosotros como gentiles. Claro que sí se beneficia, por supuesto que sí, como ya estaba anunciado. Pero Israel no quedará a la deriva para siempre. ¿Cómo sabemos que Israel no quedará a la deriva para siempre? Porque Dios lo ha prometido. Dios es fiel. Dios es fiel. En 1880 hay un estudioso, un teólogo sensacional, un teólogo alemán, o sea, era pastor alemán. Emil Schurer se llama. Yo quiero que en algún momento ustedes puedan revisar. Tiene una documentación, poca, pero está en internet. Emil Schurer, en 1880, es hace tiempo, hizo un estudio definitivo del fin de los días, de la escatología judía en los tiempos de Jesús. O sea, ¿qué pensaban los judíos en los tiempos de Jesús? Es un estudio definitivo. Dice él, y cito, el Mesías vendrá, será un hijo de David, que ejercerá poder para establecer su reino en la tierra y cumplir sus promesas a Abraham, a los patriarcas y a David. Fin de la cita. Fin de la cita. ¿Qué cosa pensaban los judíos en el tiempo de Jesús sin el Nuevo Testamento? No tenían el Nuevo Testamento, pero ya sabían que Dios había prometido que iba a regresar y gobernar en la tierra. Gobernar en la tierra. Escúchame bien. ¿Están bien hasta ahí? Los movimientos reformados hoy, en su mayoría, increíblemente, escúchame bien, increíblemente los movimientos reformados en su mayoría, increíblemente, niegan un reino terrenal y restauración de Israel como pueblo. Hoy se ha movido eso, que eso es histórico, que algún momento con Omar, cuando lleguemos a Apocalipsis, lo vamos a tratar, pero esto de aquí es extraño. ¿Cómo va a ser que iglesias con movimientos reformados no acepten que Dios va a restaurar a Israel en el futuro y va a ser un gobierno terrenal? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si son movimientos de la reforma? ¿Por qué se caracterizan los movimientos de la reforma? Porque creen en la absoluta soberanía de Dios. ¿Te acuerdas? La soberanía de Dios. Es decir, ¿Dios te escogió para salvación, sí o no? ¿Dios te escogió para salvación, sí o no? ¿Tienes algún problema con eso? ¿Dios te escogió? ¿Desde cuándo te escogió? ¿De que levantaste la mano? No, desde antes de la fundación del mundo. ¿Todos los movimientos reformados tienen problemas con eso? No. Dios te salva, te predestina. Nadie tiene problemas con eso. ¿Tienen algún problema con negar que Dios eligió su vida sin mérito alguno desde antes de la fundación del mundo para salvarlos? No. ¿Tienen problemas en decir que Dios eligió soberanamente a la iglesia y que a la iglesia la va a llevar al cielo? ¿Tiene alguien algún problema sobre eso? Ningún movimiento reformado tendría problemas al decir que Dios eligió soberanamente, no porque te portes bien, no porque la iglesia está bonita, no porque está muy santa, muy querida. Dios lo eligió soberanamente y la va a llevar al cielo de la mano Él. ¿Tienen problemas con eso las iglesias de la reforma reformadas? No. ¿Tienen problemas con que Dios eligió a los ángeles suyos y dejó a otros soberanamente para que se pierdan? ¿Tienen problemas con aceptar que Dios eligió a sus ángeles y a los que no eligió se perdieron y están listos para la condenación? ¿Tienen algún problema de eso? No, no tienen problema. ¿Tienen problema que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Tienen problemas las iglesias reformadas de esto? No. Entonces, ¿por qué tienen problemas al entender que Dios escogió soberanamente a Israel? ¿Por qué ahí sí hay problemas? Escucha lo que dice Deuteronomio 7:6. Porque tú eres, apunta Deuteronomio 7:6, escoge a Israel Dios, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Isaías 43:1, apúntalo y después haces el paralelo tú en casa. Deuteronomio 7:6, Isaías 43:1, mío eres tú, le dice Israel. ¿Cómo le dice Israel? Mío eres tú. Lo adopta, es su hijo. Isaías 43:9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché.
¿Usted cree que Dios va a cumplir sus promesas con Israel, de restaurarla y salvarla? ¿Usted cree? Pero esto está obvio, Romanos. Ahí sí quiero que vayas, porque este pasaje definitivo. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. ¿Dónde entraría todo esto? ¿Dónde entraría lo que estamos hablando? En Romanos 11, 29. Escucha lo que dice Romanos 11, 29, hablando de la soberanía de Dios. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Escucharon lo que dice la palabra de Dios? Hablando que Dios es soberano, desde Romanos del capítulo 9 hasta el capítulo 11, habla de la soberanía de Dios. Y escucha lo que dice el apóstol. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Damas y caballeros, si Dios te llama, te escoge, te elige, es suficiente. ¿Aquí hay alguien que conozca al Señor? ¿Alguien que es hijo de Dios, hija de Dios? ¿Sí? ¿Él te escogió? ¿O tú lo escogiste? Y en el camino tendrás algún problema en decir, uy, yo no lo escogí, pero quizá mañana cambia Dios. ¿Por qué no dices eso? Porque Dios es inmutable. ¿Por qué tú no caminas por la calle y dices, oye, ¿no será que Dios tendrá otra promesa por ahí porque dice que ya no soy salvo? ¿Por qué no vas así? Porque Él te escogió. Él te llamó. La Biblia dice que, dicho sea de paso, acá hago un paréntesis, qué terrible debe ser entrar en la universidad de que la salvación depende de ti. Uy, estudiando esto me puse, pero creo que me dio escalofríos. Pensar que la salvación depende de mí, me muero, me da ataque. Me da ataque. ¿No cree usted? Si la salvación dependiera de mí, mira, estoy en el infierno. Y usted también, no se salve. Usted también, usted también. Pero mira aquí, dice la palabra de Dios, hablando de la soberanía de Dios, no nos vamos del tema, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te llama, te escoge, te elige, es suficiente, mis hermanos. Si Dios no cumple el pacto a Israel de restaurar y darle un reino terrenal, Dios está mintiendo. Sus promesas no valdrían, sería un Dios infiel. Y yo no tendría por qué tener confianza de que voy a ser salvo. Ahora sí, ¿cuándo lo hará? No se vayan de Romanos 11, que aquí viene lo bueno. ¿Cuándo hará esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Romanos 11, 25. Este pasaje yo no sé, no necesita comentarios, solamente escucharlo. Porque no quiero, hermanos, ¿qué dice ahí? Otra vez voy a repetir esto porque no se olviden que está hablando aquí, déjenme darles el contexto, perdónenme, para que no se pierdan, está hablando de Israel y la iglesia. Hace una diferenciación tremenda aquí, que ya vamos a llegar a eso. Pero aquí lo que está diciendo es que hablando de Israel, de todo lo que hemos dicho, que Dios va a cumplir con Israel. Entonces lo que está diciendo aquí es acá empalma el verso 25 y dice, porque no quiero, hermanos, que, o sea, en otras palabras lo que está diciendo aquí, porque no quiero, hermanos, que sean amileniaristas, es lo que está diciendo. ¿Qué significa mileniarista? Que no creen que va a venir Jesús a gobernar terreno. Tengo un montón de amigos amileniaristas a que amamos mucho, son hermanos en Cristo, no es una doctrina esencial, pero creo que están sinceramente equivocados. Acá dice, porque no quiero, hermanos, que sean amileniaristas, que no ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido Israel? Endurecimiento, ¿cómo? En parte, hasta que haya entrado, ¿cuándo? La plenitud de los gentiles. Y mira el verso 26. ¿Qué pasa cuando ha entrado la plenitud de los gentiles? Porque dice que ahorita Israel está endurecido en parte, porque hay algunos en la iglesia que son cristianos, ¿verdad? Mesiánicos. Se ha endurecido en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quién es la plenitud de los gentiles? ¿Quién es la plenitud de los gentiles? La iglesia, es decir, cuando se llegue a Cristo, la última persona que Dios ha designado para salvación de su iglesia, se completó la plenitud de los gentiles. Verso 26. ¿Y qué pasa cuando? ¿Y qué tiene eso que ver? Mira el verso 26. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Verso 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus
Damas y caballeros, cuando la iglesia escogida se complete, empezará el trabajo con Israel. Eso ya lo profundizaremos en el estudio de Apocalipsis. Quiero hacerte una pregunta. Primero, ¿están bien hasta aquí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Para Jesús, ¿habrá un reino terrenal? ¿O él dirá, no. Bueno, todo lo pasado, como dice ese cantante, a lo pasado, pasado. Empecemos de cero. Acá hay una pregunta genial. ¿Para Jesús habrá un reino terrenal? Jesús diría, miren, ¿saben qué, muchachos? Hay que ser amileniaristas. La palabra es que no hay milenio, pues, ¿no? Sin milenio, ¿no? Es como ateo, sin Dios, ¿no? ¿Habrá un reino terrenal? Hechos 1:6 creo que es contundente. Hechos 1:6. Escúchenme bien. En Hechos 1:6 Jesús ya estaba resucitado. Ya había ido a la cruz. O sea, ya había hecho lo de la última cena. Este es mi nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Ya había cumplido todo eso. Y escuchen lo que le preguntan en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ya había resucitado? Es decir, si alguien quiere decir que el Antiguo Testamento se anula las promesas de Israel, quiere decir que este era el momento clave para que Jesús diga, bueno, muchachos, escúchenme bien. Les voy a dar una calientita. Se acabó el tratado con Israel. Esto empieza de cero. Soy amileniarista. Empecemos de cero. Esto es para la iglesia nada más. Olvídate, Israel, olvídate. ¿Eso le dijo el Señor? Era su oportunidad. No, le dijo el verso 7. No os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Con todo mi amor, señores amileniaristas, Jesús no se uniría a ese grupo. No se uniría a ese grupo. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tierra? ¿Qué heredad? ¿Dónde me voy? Bueno, eso lo veremos en Apocalipsis. Bueno, Jorge, no tengo problema en el reino terrenal, porque Dios lo ha prometido. Porque hay gente que viene y dice, no tengo problema con el reino terrenal. Bueno, ya, está bien. Es obvio que va a venir, tiene que cumplir sus promesas. El reino terrenal se va a dar. Dios es fiel, lo va a cumplir. Pero no me puedes decir, por favor, lo que yo quiero saber es que si la iglesia es Israel. Bueno, no tengo problema con el reino terrenal, pero no me digas que la iglesia no es Israel. Bueno, la respuesta contundente es no. La iglesia no es Israel. Si no ha quedado claro lo de Romanos 11, que yo no sé cómo puede no quedar claro porque es contundente, quiero hacerles acordar que la Biblia tiene más de 2000 referencias sobre Israel y ninguna tiene más de 2000, tiene como 2600 y pico. Pero ninguna de ellas deja de ser Israel como pueblo, como etnia. O sea, si usted quiere decir que Israel en la Biblia nos dice que es la iglesia, ¿saben qué? No hay base para eso. No hay base para eso. Si usted la quiere encontrar, va a tener que manipular los términos y el contexto. Va a tener que alegorizar en demasía. Eso es peligroso, pues si cada uno interpreta como quiere y no como debe ser, histórico, literal y gramatical la escritura, entonces habrán diferentes interpretaciones como lectores. Cada uno leería y cada uno interpretaría como quisiera. ¿Qué utilizan para decir que la iglesia es Israel? Gálatas 6:16. Mira Gálatas 6:16, por favor. Este argumento lo escuché hace poco cuando estuve leyendo el libro de Samuel Waldron, que él es amileniarista, un hermano amado, lindo en la fe, pero creo que acá tiene un problema. Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, está hablando el apóstol Pablo en Gálatas 6, y todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sean a ellos, ¿y qué dice ahí? Y al Israel de Dios. Bueno, no voy a poder explicarte el contexto porque la respuesta está en el contexto, pero déjame darte a uno de los más grandes teólogos vivos hoy, mi querido John MacArthur. Escucha lo que dice mi hermano MacArthur sobre esto. El significado muy simple aquí es que los judíos que se salvan
son el Israel de Dios. En contraste, ahí se mete al contexto, en contraste con aquellos que son objeto de la presente carta de Galacia, los judaizantes. Entraron, dañaron las iglesias de Pablo, difundieron su salvación por la circuncisión, la salvación por ceremonias, la salvación por guardar la ley. Ellos flagrantemente no negaron a Cristo, pero ellos querían añadir el guardar la ley y la circuncisión. Ellos no son los verdaderos creyentes, ellos no son la Israel de Dios. Fin de la cita. El contexto nos marca que el Israel de Dios en Gálatas 6:16 está hablando de judíos creyentes. No está diciendo que la iglesia es Israel. Y estas mismas terminologías hacia los judíos la utilizan no solo en Gálatas 6, sino también, y apunta esto por favor, que no puedo ir ahí, en Romanos 2, 28, 29 y en Romanos 9, 6. Hace similares referencias a los judíos igual, a los judíos creyentes. Entonces, damas y caballeros, el contexto nos dice con claridad que ahí no está diciendo que la iglesia es Israel. Damas y caballeros, Dios es fiel y no va a fallar el pacto de Israel. La iglesia se completa y Dios se enfoca en Israel. Pueblo, no va a fallar. Si tú crees que ya se anuló el pacto futuro de Israel, ¿con qué seguridad afirmarías que la promesa a la iglesia se cumplirá? ¿Usted cree que Dios le va a fallar a la iglesia? ¿Por qué no cree eso? Porque Dios es fiel. Lo que dice lo hace. Y ha puesto su dignidad ahí. Hay tanto. ¿Están bien hasta ahí? Tengo que ir al punto 2 rápidamente. Dios es fiel a sus pactos. Ya hemos visto un recorrido, lo que nos ha permitido el tiempo. Tenía algo más, pero ya les veo las caras. Punto 2. Dios es fiel a su palabra. Por tiempo me enfoco solo en una frase aquí. Solo en una frase para tener el foco en el tema. Romanos 8, vayamos a Romanos 8, que vimos la semana pasada, pero quiero hoy otra vez enfatizarlo, porque quiero tu vista vaya ahí, y para que te goces del que Dios es fiel, digno de confianza, absoluta certeza, te puedes entregar a Él sin reserva. Él va a cumplir, Él es inmutable, Él no miente, y su dignidad está en juego con sus promesas. Él no va a fallar, mis hermanos. Y escucha Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto lo vimos la semana pasada. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora quiero que atiendas el verso 29. Mira el verso 29, falta poquito, esfuérzate. Porque a los que antes conoció, qué hermoso, también los predestinó. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por favor, mire esa frase. Quiero que te des cuenta de esa frase, que la analices conmigo en este poquito tiempo. Porque a los que antes conoció, también los... ¿Cuál es el propósito? Fuesen hechos conforme. ¿Te das cuenta que la predestinación, mira, escucha esto, que esto es fenomenal? ¿Te das cuenta que la predestinación no mira al inicio de la conversión de una persona, sino mira al final de todo? Por favor, si tú te das cuenta de eso, tienes tu corazón que estar absolutamente seguro en las promesas de Dios. Mira lo que dice ahí, otra vez. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para que un día se conviertan? No, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está mirando todo completo, está mirando al final. Damas y caballeros, si Dios nos ha predestinado, su palabra nos asegura que Él nos ve ya en el final. Yo no sé, tendrían que saltar de alegría, ¿eh? Verso 30, y acá está el resumen. Y a los que predestinó, mira los verbos. A estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Hoy, ¿por qué hoy? Si eso es después. Porque Él te mira. Ya completo. ¿Tú crees que Dios va a fallar a su palabra? ¿Tú crees que si te eligió, escuchen muy bien, la elección no depende de ti ni de mí? ¿Escucharon lo que les dije?
Y tú dices, bueno, Jorge, lo has repetido tanto que ya la tengo que creer o verla en la Biblia, no sé, pero ya me tienes hasta acá. Lo que te quiero decir es esto, que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni nadie, ni siquiera tú puedes salir de la elección de la salvación. Ni siquiera tú, ni siquiera yo somos salvos eternos, porque Dios lo ha prometido en su palabra y Él es fiel, Él es inmutable, Él no miente. Porque todas las promesas de Dios, diría el apóstol Pablo, en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios bendiga su palabra.